Buenos días. Voy a orar para que entremos al tema que corresponde para el día de hoy. Padre bueno, gracias. Gracias te damos, Señor, por la obra que haces a nuestro favor. Gracias que lo que has hecho, lo has hecho por tu misericordia. Gracias que no hay razón alguna en nosotros para que tú te hayas inclinado y mirar hacia nosotros. Tú aborreces el pecado. Nosotros éramos unos pecadores, pero tú, por tu misericordia y tu gracia, decidiste mirar hacia nosotros y rescatarnos de nuestros pecados. Y gracias que aún estando rescatados, Señor, tenemos tendencias a pecar. También gracias porque tu misericordia, a pesar de esa tendencia, se refleja en nosotros, se extiende hacia nosotros. Gracias que parte de tu misericordia es proveer para nosotros alimento espiritual. Y gracias que tu palabra es el único y preciso alimento que necesitamos tus hijos. Y gracias también que tu palabra es esa semilla que es sembrada para generar vida. Haz que cualquier persona que en esta mañana está aquí y va a escuchar tu palabra, que esa palabra sembrada por tu Espíritu Santo haga esa obra para la cual tú la envías. Y glorifícate en nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia en proveer para nosotros lo necesario. Danos entendimiento, claridad. Inclínanos, Señor, ante tu voluntad. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Mis hermanos, continuamos en el libro de Génesis. Hoy vamos a mirar esos 5 versículos que aparecen ahí. Bueno, 4 porque ya vimos el versículo número 1. Y eso porque vamos a tratar de mirar hoy lo que es la creación en el primer día. Y una de las cosas que vamos a estar comentando alrededor de esto está relacionado con las hipótesis que hay en cuanto a la estructura del libro de Génesis, principalmente la estructura de los primeros 11 capítulos. Cuando estamos introduciendo el libro, estamos diciendo que este es uno de los libros más relevantes en la Biblia y es uno de los libros que más ataque tiene. Es uno de los libros en los cuales se basan muchas personas para tratar de decir que la Biblia no es palabra de Dios, sino que es palabra de hombre, que se basan en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis porque no quieren aceptar las cosas tal cual como Dios lo ha dicho. Y una de las cosas que nosotros proclamamos es que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que la palabra de Dios es suficiente para nosotros y que cualquier tipo de argumento, no importa de dónde venga, cae ante lo que Dios está diciendo. Pero hay personas que no tienen la palabra de Dios como palabra de Dios, por lo tanto pueden creer más a lo que dice la ciencia, a lo que puede decir cualquier disciplina en este mundo con sus postulados, que a la larga, por ser argumentos humanos, van a ir en contra de la palabra de Dios, porque los pensamientos del hombre no son como los pensamientos de Dios, y eso es algo apenas lógico. Ahora, en el contexto de nosotros, la iglesia, y hablo de la iglesia en general, no importa dónde esté reunida, no importa dónde esté ubicada, la iglesia a la iglesia se van metiendo opiniones y teorías que van en contra de lo que está diciendo la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se entendían firmemente porque Dios lo dice así, pero con el transcurso del tiempo se han lanzado muchas hipótesis por razón de los razonamientos humanos, por razón de investigaciones humanas, por razón de postulados que se dan, investigando, analizando, esto no puede ser así porque mire, aquí se da así y asado,
y terminan creyendo más lo que están diciendo los hombres que lo que está diciendo Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros decimos es la palabra de Dios. Hay muchas cosas que yo no voy a entender de la palabra de Dios, pero ninguna explicación humana, ninguna teoría, ningún postulado humano que vaya en contra de ella, yo lo voy a recibir porque para mí esto es palabra de Dios, lo demás es palabra de Dios. Y en ese sentido, nosotros nos vamos a basar en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir analizando y explicando lo que está dicho ahí, independientemente de que en nuestra mente no puedan encajar o caber muchas de esas cosas. Es verdad que no vamos a mirar todo de manera ciega. Hay cosas que científicamente, y yo entiendo que Dios en su sabiduría y en su plan eterno, Él va dándole o va revelándole al hombre muchas cosas. Y el hombre lo que hace es darle razón de ser a lo que Dios ha creado. Lo que hace el hombre es llegar a decir, bueno, sí, esto funciona así. Pero no está dando razón de la naturaleza, del origen de eso, porque eso lo dice Dios en su palabra. El asunto es que las personas en sus razonamientos, en sus investigaciones, sus observaciones, ellos piensan que están descubriendo las cosas, ellos piensan que están llegando al origen y la naturaleza de las cosas y presentan esos postulados, así vayan en contra de la palabra de Dios, como la verdad suprema. Y en el contexto de esto, en el contexto de la iglesia, hay muchos teólogos que aún ya están cediendo ante muchas cosas con respecto a esto. Y hay algunos que piensan, que hay muchos teólogos o algunos teólogos que están pensando más en el contexto de la visión humana o naturalista de las cosas, más que lo que Dios está diciendo. Y tienen de pronto la naturaleza y el análisis u observación científica humana de esas cosas. Algunos dicen, eso es como si para ellos eso fuera el último libro añadido al canon. Eso es como si dijeran, ese es el libro número 67. Y eso que ellos están diciendo, que contradice o va en contra de la palabra de Dios, o no se gusta la palabra de Dios, para ellos es como si tuviera más autoridad. Y si niegan lo que está diciéndose aquí y asumiendo aquello, pues es lógico que están dándole más autoridad a aquello que a lo que está escrito. En esas cosas, decíamos en la introducción, en el primer versículo que estamos explicando, hay esa insistencia de la evolución, del origen de la materia, del origen de las cosas, opuesto a lo que Dios ha dicho. No quieren aceptar que todo, como dice la Escritura, nosotros por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pero hay otras cosas, entonces no, la aparente edad de la Tierra y estas cosas, y las constelaciones, y el universo, y la cantidad de estrellas y todo esto que están investigando, que se está revelando, eso no lo presenta la Biblia así. Entonces, esa aparente edad del universo, de la materia y de la Tierra, que muchos dicen que se ha descubierto, todos esos postulados llenan la mente de las personas, y es lógico y natural que uno que no conozca la Biblia, pues bien, pero alguien que conoce la Biblia y le enseña, estamos hablando de personas que son teólogas, dicen, hombre, entonces ya comienzan a decir, no, aquí no se está hablando, aquí dice día, pero ahí no está hablando de día de 24 horas, está hablando de eras geológicas y edades, cosas así, porque mire lo que se ha descubierto. Lo que Dios ha dicho, lo ha dicho. Dios no ha dado explicaciones de muchas cosas. Y ningún ser humano va a dar para explicar lo que Dios no decidió no revelar. Entonces, en eso, y lo que están estudiando en universidades, eso se va cada día más, se va proclamando más. Eso usted lo va a escuchar, lo va a ver por internet. Si no lo ha escuchado, no lo ha visto. Eso hace rato. Eso no es nuevo, eso es viejo, solo que con la tecnología, la cuestión del internet, la comunicación, pues ya eso está al acceso de cualquier persona. Y lo que eso está minando, socavando, es lo que es la naturaleza de la palabra de Dios como palabra inspirada por Dios. Eso es lo que está socavando. Y uno pudiera decir, hombre, pero ¿qué más da si la edad de la Tierra son 6.000 años, son miles de millones de años?
pero tiene su relevancia, tiene su importancia, porque si yo acepto así, por ahí puedo aceptar otras cosas que me puedan decir. Si yo acepto eso así, entonces después me dicen, no, mire, la salvación no es solamente por Cristo, por tal cosa, y me presentan argumentos, y como ya yo cedo ante algo, por ahí ya abrí la puerta para ceder ante cualquier otra cosa. Y de ahí que uno tiene que mirar lo que está escrito, lo que está escrito es palabra de Dios, y debo entender claramente y fijamente, esto es la revelación de Dios, plena y verbal. Es decir, todo lo que Él decidió revelar está ahí, completo. Y aparte de eso, está escrito y dicho como Él quería escribirlo y decirlo. Si Él dice ahí un día, fue la mañana y la tarde un día, eso no hay que discutirlo, eso no hay que pelear. No importa qué puedan decir otras personas o que no puedan entender cómo Dios pudo haber hecho eso ¿no? Si Él podía haberlo hecho en un segundo si quería. Pero los argumentos humanos para poder entender la mente de Dios, eso no se llega. Él mismo dice que son insondables. Entonces, vamos a estar mirando hasta el capítulo 11 algunos argumentos de estas cosas y enfatizando, es lo que está diciendo Dios, es lo que está diciendo Dios. Entonces, vamos a mirar los primeros 5 versículos, porque trata aquí de lo que es el primer día de la creación. Entonces voy a leer los primeros 5 versículos y entramos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Eso es enfático ahí. Bien, entonces, aquí miren, ahí están esas flechitas que están señalando el nombre de Dios. Como estamos diciendo, aquí el personaje principal, el autor principal, el que está describiendo y narrando la historia porque él la ha ejecutado así, es Dios. Eso es Dios. Entonces van ahí son 5 versículos y aparece el nombre de Dios 6 veces. Porque ahí lo que Dios está diciendo, Él está enfatizando, o sea, aquí el importante soy yo. Las demás cosas dependen de mí porque yo las creé, yo dije cómo iban a ser, dónde iban a estar y qué era lo que iban a hacer donde yo las estoy poniendo. En ese contexto nos vamos a ir dando cuenta que Dios ubicó al hombre donde Él quiso ubicarlo y le dio las instrucciones necesarias que el hombre debía seguir. Que por razón del pecado nosotros somos rebeldes ante lo que Dios está diciendo, ese es otro problema en el cual nosotros estamos enredados. Pero Dios fue muy puntual, Dios ha sido muy preciso, y la tendencia nuestra, por razón del pecado, es ir en contra de lo que Él está diciendo. Pero aquí Dios está narrando la historia. ¿Y por qué la está narrando Él? Porque Él fue el único que estuvo ahí. Ahí no estuvo más nadie que se diera cuenta que era lo que estaba pasando. Entonces, mejor Él, porque Él fue el autor, fue el que estuvo presente ahí. Entonces, no importa que hayan de decir las personas que hacen sus estudios y sus análisis científicos de las cosas, porque ninguno de ellos estuvo ahí. Y si eso fue de miles y millones de años, entonces, ¿quién pudo haber estado ahí? Entonces, ¿quién estuvo ahí? Dios. Entonces, es la historia narrada por Dios. Y la otra cosa que quiero resaltar antes de mirar los textos, es que estuvimos diciendo que Dios presenta aquí información en los primeros 2 capítulos de la creación, de todas las cosas. Lo último es la creación del hombre. Y que en el capítulo 3 se habla de la caída del hombre por razón del pecado, la desobediencia. Y proyectábamos eso a lo que dice en Apocalipsis, que Dios va a hacer una creación nueva, cielo nuevo y tierra nueva por razón de ese pecado. Y que eso está estructurado también para que el hombre redimido viva ya, así como Dios hace aquí, que es lo que vamos a ver. Porque lo que Dios hace aquí primero, todo el enfoque es el hombre. La gloria es para Dios, pero el enfoque es el hombre. Todo lo que se va dando allí es para qué. Dios está organizando un hábitat donde el hombre, donde Él va a poner a su creación especial, que es lo último que crea, al hombre. Todas las cosas, todo lo que se va es cómo organizar
para el escenario, el hábitat donde el hombre iba a vivir. Entonces el énfasis es ese. Y aquí, en el versículo 2, ya vimos el versículo 1. Entonces ya vimos que Dios es el autor de todo. Él creó la acción que llevó a cabo. Primero los cielos, se dice ahí, la tierra, y habla en qué momento. Ahí habla de, eso incluye tiempo, en principio. Ahora, cuando entramos en el versículo 2, aquí en el versículo 2 se va a hablar de un poco acerca de la condición en la que se encuentra la tierra en ese momento. Y el versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí en este contexto, miren, ahí dice, la tierra, es el sujeto ahí, estaba, es el verbo, en que una descripción estaba desordenada, estaba vacía. Eso es lo primero que se dice ahí. En el contexto de esto, es otra teoría que existe, es una teoría que se llama la teoría de la brecha. Como hay muchos que piensan y dicen, no, lo que Dios no hace nada de esa manera, Dios no hace algo desordenado o Dios no hace algo vano, Dios siempre tiene un propósito. Entonces, hay una teoría que dice que entre lo que sucedió o sucedió algo entre el versículo 1 y el versículo 2 se llama la teoría de la brecha, que hubo primero una raza preadámica o hubo un mundo habitado por una raza preadámica y que en ese contexto hubo la caída de los ángeles y hubo una guerra acá en esas razas preadámicas. Entonces Dios destruyó todo eso y después de la destrucción, entonces por eso quedó desordenada y vacía. De pronto han escuchado esa teoría, si no, lo van a escuchar. Y eso, ahí es donde meten también entonces que hubo una cantidad de años. Si eso fuese así, más adelante vamos a leer que el pecado entró al mundo por razón de la muerte entró al mundo por razón de el pecado. La muerte entró al mundo por razón del pecado. Eso aparece en el capítulo 3. Entonces, pero si ya hubo una raza destruida, hubo muerte. Entonces, eso no encaja. Hay otras razones, pero nosotros vamos a explicar eso ahora. Pero para que ustedes sepan que hay esa teoría, y son teorías que muchos teólogos manejan y muchas congregaciones lo manejan así. Que entonces, porque Dios no puede crear algo desordenado y algo vano, porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Dios no es un Dios de desorden. Hay muchas razones que presentan alrededor de eso, pero eso, como se han hecho los estudios en el contexto de los términos que aparecen ahí, toman algunas acepciones de lo que presentan los términos, pero como estamos diciendo, lo que Dios creó, la tierra, Él creó todo, primero, así, pero después comenzó a organizar. Estamos diciendo que Dios creó la tierra como el hábitat del hombre. Entonces creó la tierra y después va a decir qué es lo que va a ubicar. Entonces ya va a meter, trae la luz, trae las plantas, trae los animales, y después que ya todo está organizado, Él pone al hombre. Entonces es como decir, bueno, la tierra aquí, pero ahorita Él va a organizar cuáles son las cosas que van a ser parte de esa tierra en la cual el hombre va a vivir, y todo lo que se va creando está relacionado para que funcione todo en armonía para el hábitat del hombre. Todo se mete ahí. Cuando habla de la luz, bueno, se necesita la luz por razón de las plantas y del mismo ser humano. Se necesitan las plantas para que el hombre, tal cosa, todo está relacionado con el hábitat del hombre. Ahora, entonces, en ese sentido, cuando se dice de desordenada y vacía, está hablando de que es una tierra en la cual no están los elementos necesarios para el hábitat de aquel ser especial que Dios iba a poner ahí. Entonces, como una casa que no tiene nada todavía organizado en lo que corresponde para alguien que va a vivir ahí. Desordenada y vacía, algo que está solo, que carece de los elementos, de las cosas que hacen parte de ese lugar. Y por eso va entonces a decir qué es lo que se va a dar. Ahora, ahí dice que la otra cosa, la condición era que las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo. Y ahí se habla de la faz del abismo. El abismo ahí hace referencia al agua que había. Y el énfasis es la profundidad del agua. La profundidad del agua. Y no se dice ahí que Dios haya creado el agua, pero ahí aparece el agua. Entonces, puede decir, cuando Dios creó la tierra, creó el agua ahí, podemos decir, porque no está diciendo ahí, ni en otra parte dice, ni habla de los componentes del agua, ni habla de en qué momento fue creada. Pero cuando aparece ahí, se supone que fue creada ahí en el contexto. Y dice que la tierra estaba completamente cubierta de agua. Ahora, ahí se habla de esas tinieblas y las condiciones es que, bueno, hace falta quién va a vivir ahí, organizar las cosas para el que va a vivir ahí, y hace falta claridad porque se dice que hay tinieblas. Por eso es que va a comenzar entonces trayendo luz y después va a traer todas las demás cosas. En el relato, porque estamos viendo lo que está narrado ahí, es lo que Dios está comunicando, es el relato histórico de parte de Dios en su palabra. Y la otra cosa que dice ahí es el acto del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace él ahí? Se movía. Y el énfasis de eso es una especie, es como el acto creativo en el cual participa Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque cuando se habla ahí, Dios dijo, recuerden que en Juan dice, en el principio era el verbo o la palabra, eso es cuando Dios habló. Aquí, uno de los énfasis ahí es que el Espíritu Santo está sobre las aguas, y pareciera, eso el término que se usa ahí es como las aves que están cuidando a los polluelos que pueden tener debajo. Y es con algún tipo de cuidado que se tiene encima o sobre algo. En ese sentido, es el Espíritu Santo haciendo el ejercicio de cuidado, protección y aún generando cosas en la creación. Ahora, cuando nosotros vemos la obra del Espíritu Santo en toda la Biblia, el Espíritu Santo es el que está obrando en todos los contextos. Para que nosotros seamos salvos, necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Cuando en la vida cristiana, si nosotros queremos que las cosas funcionen, tenemos que estar bajo el control del Espíritu Santo, porque si no, las cosas no son conforme a Dios. En todo contexto, creativo, generativo, de vida, el Espíritu Santo está obrando. Entonces, se alude que allá en el momento de la creación está el Dios Trino ejerciendo el acto creativo. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En otros textos eso se ve con claridad, pero aquí no lo vamos a traer en este momento. Y allí se movía sobre la faz de las aguas, todo ese espejo de agua que estaba ahí, que cubría todo. Ya después va a comenzar Dios a hacer el proceso de adecuación. Lo primero que dice entonces, versículo 3, y otra vez presenta a Dios. Dijo Dios. Entonces, en el contexto creativo de Dios, de ahí es orden. De ahí que recordamos otra vez, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Hay algunos que luchan aquí también con respecto a esto y juntan ahí las cosas, si es un día o no es un día, porque se supone, dicen, no, que lo que determina el día es la cuestión del sol, y el sol y las estrellas y la luna fue en el cuarto día. Entonces, pero no, como lo que se está narrando ahí, en realidad, ¿qué es lo que determina el día? Entendemos que lo que determina el día es el giro de la Tierra. Ese es el giro que da la Tierra. El mes es el giro de la luna alrededor de la Tierra. Y el año es el giro de que el sol, ¿cómo? La Tierra alrededor del sol. Ajá. Entonces,
Mas la tierra gira sobre el propio eje en un día. Eso es. Bueno, esos detalles después vamos a ubicarlo. Pero miren, aquí, eso es para que pensemos en los argumentos que tienen algunos para decir que eso no puede ser día de 24 horas, porque todavía no había el sol, esas son las razones que presentan. Pero como estamos diciendo, si es el giro de la Tierra en su propio eje, lo que determina día de 24 horas, noche y día, y ahí habla de oscuridad y luz, que es lo que va a decir después. Pero en ese contexto, cuando decide Dios, sea la luz fue. Es una orden de Él y las cosas se dio. No describe ahí qué es la luz, cuáles son los elementos de la luz, ¿no? Está diciendo que Él la trajo. Por otro lado, ustedes van a ver si ustedes dicen, porque Dios es luz, hay luz física, hay luz moral, hay varios, eso tampoco lo vamos a entrar en este momento. Ahí está hablando en el contexto de algo visible. Versículo 4, porque quiero llegar a algunas conclusiones ya después con otros textos. El otro verbo que aparece aquí con respecto a Dios, y vio Dios que la luz era buena. Ahí el énfasis de eso, de que era buena, es si esto es según la naturaleza para lo cual está dado. En el contexto de lo que es bueno delante de Dios, es la naturaleza que tiene las cosas para aquello para lo cual ha sido creado. O sea, sí, esto es lo apropiado para estos momentos y para este lugar. Eso también implica como una sensación de satisfacción. Oye, sí, la cosa está buena. Eso implica eso. Pero el énfasis principal es, está aquí para funcionar. Es bueno. Esto está dado para esto. Esa es la función de esto. O sea, lo necesario, lo preciso. Y en eso, uno pudiera hacer un estudio de lo que es la luz en toda la Biblia. ¿A quién se refiere cuando se habla de la luz? El originador de la luz, lo que son luz, porque la Biblia habla hasta que a nosotros mismos somos luminares en este mundo. Pero ya eso sería otro estudio. El asunto de eso es que la fuente es Dios mismo. Eso lo relaciona en la parte moral, también que si nosotros andamos en luz y los que andan en tinieblas, pero no nos vamos a detener en eso en estos momentos. El asunto ahí es que Dios, si Dios lo está haciendo, pues la calificación misma que Él da, pues eso no hay que discutirlo, eso es lo mejor. En el contexto nuestro, eso es una cosa, uno no quiere estar en oscuridad, no importa dónde sea. Uno siempre está anhelando cualquier cosa en la noche, en la madrugada, uno siente algo, uno siempre tiene la esperanza que llegue el día. Y de pronto, pues ya el otro día estábamos hablando de esto aquí, que a veces uno está con molestia, con dolor en la madrugada, y uno cree que si llega el día uno va a estar aliviado. La molestia siga, pero la sensación misma de que llegue la mañana, eso genera un alivio en uno. Porque uno con dolor y en tinieblas, eso es una sensación que es desagradable. De ahí que se dice, vio Dios que la luz era buena. El otro aspecto que se presenta aquí, dice el verbo, separó Dios la luz de las tinieblas. Y habla de dividir y hacer, poner como en un lugar. Más adelante vamos a leer un texto que habla como el lugar de las tinieblas. Es como, sí, la separación, poner una en una parte y poner la otra en otra parte. Es como si dijéramos, la luz está aquí y las tinieblas está aquí. Al ser el giro la tierra, pasa por donde hay luz un momento y pasa por donde hay tinieblas en otro momento. Es una manera de decirlo. Después vamos a mirar lo que se presenta en algunos textos en el libro de Job. Pero aquí separó es poner una diferencia, poner una cosa en un lugar y poner la otra cosa en otro lugar.
Y eso es apenas lógico. No puede haber al mismo tiempo luz y tiniebla. Una debe sobreponerse a la otra. Uno dice, no, está medio claro, y eso es otra cosa. Pero si hay luz, hay luz. Uno dice, no, que hay una media luz. Miren, aquí lo siguiente. Llamó Dios, cuando hizo esa separación, Él dice que le dio nombre a una parte, el lugar donde pone, dice, a la luz llamó día. La luz día, y a las tinieblas llamó noche. Él determinó, esto es día y esto es noche, relacionado con luz y relacionado con tinieblas. Así lo estableció. Ahora, dice la última parte, que fue por donde comenzamos, y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. Entonces, ahí es donde hemos dicho que eso es claro, ahí está hablando de día de 24 horas. Hay un estudio amplio, bien claro, que hace una defensa bíblicamente de que cuando se habla ahí de día, se está hablando de 24 horas. Y es un estudio que se hace en toda la Biblia, de cuántas veces aparece el término día en la Biblia, cuándo es usado para referirse de pronto a un periodo, una época, cuándo hace referencia, cuándo se usa para hacer referencia al tiempo de día o el tiempo de luz, que son 12 horas, cuándo se hace referencia a lo que es un día de 24 horas. Y comienza el estudio, da claridad de que los usos que se hacen en Génesis hacen referencia no a términos de una era, sino 24 horas. Sin embargo, hay algunos que piensan, no, el primer día pudo haber sido más de 24 horas. No, el texto está diciendo que fue la tarde y la mañana, un día. Y hay argumentos alrededor de esas cosas que no vamos a entender muchas cosas por lo que está diciendo la Escritura, pero lo que Dios ha revelado es suficiente. Y eso es lo que uno tiene que abrazar. Ahora, en este contexto, viene lo siguiente. La historia narrada por quien ha dado curso a sus acontecimientos. Entonces, lo que Dios presenta aquí lo está narrando Él porque Él fue el que le dio curso a los acontecimientos. Él fue el que hizo que las cosas se dieran y sucedieran como han sucedido hasta este momento. Hemos dicho que nadie más estuvo ahí. Ahora miremos este texto. Esto es en Job, capítulo 38. Pero antes, en Job, en el capítulo 37, casi como desde el capítulo 32, viene hablando Eliud. Y él está haciendo una defensa de quién es Dios y cómo Dios actúa. Pero ya en el capítulo 38, Eliud está como desde el capítulo 32 hasta el capítulo 37. Pero en el capítulo 38 aparece Dios, después que Eliud viene dando esa argumentación. Recuerden que hay 3 amigos de Job. Eliud no es de esos amigos de Job, pero estaba ahí, fue el último que habló, porque esta gente no da para dar claridad a Job ni convencerlo de las cosas. Y él entra. Y después que termina Eliud de hacer sus argumentos y todo basado sobre quién es Dios, comienza Dios a responderle a Job también. Pero lo último que dice del capítulo 37 es lo siguiente, versículo 23 y 24 de Job capítulo 37. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Y dice lo siguiente, lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Cualquier persona que se cree sabio, eso no tiene ningún valor delante de Dios, es lo que está diciendo. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Los tiene sin valor. Entonces los científicos y todo eso, que se creen más sabios que Dios y que lo que Dios está diciendo, Dios los tiene como
argumentos y personas sin valor. Eso es lo que está diciendo Dios. Ahora, sigue lo siguiente. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese? La pregunta, ¿quién es ese? ¿Qué es lo que hace? Oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Toda persona que quiere argumentar por lo que ve, por lo que analiza por sí mismo, aun cuando Dios está diciendo las cosas como son, es personas que quieren oscurecer lo que Dios está diciendo. Y ahí la pregunta, bueno, ¿quién es este? ¿Este será que estaba aquí antes de que yo creara todo? Y es lo que va a preguntar después. Cualquier tipo de argumento, no importa de quién venga, que vaya cuestionando lo que está diciendo las Escrituras, lo que hace es oscurecer con palabras que él ignora. Miren lo que dice después. Dice el versículo 3. Si es así, si tú crees que sabes todas las cosas, porque después al final es cuando Job dice, bueno, de oída te he oído, yo me arrepiento, yo estaba confundido, vamos a decir que Job estaba así. Ahora ciñe como un varón tus lomos. Bueno, pórtese como hombre. Si usted cree que lo que es, bueno, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Porque aquí el sabio eres tú. Y yo lo que he dicho, eso como que eso no interesa, eso no tiene. Entonces, si tú eres el sabio, bueno, siéntate aquí y dame explicación de estas cosas. Y comienza a explicar, a preguntarle. Aquí, ¿dónde estabas tú? Porque esa es la cuestión. ¿Quién era el único que estaba ahí cuando se estaban creando las cosas? Dios. Nadie más estaba ahí. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo estabas poniéndole las bases, los fundamentos a la tierra? Y como tú te crees tan sabio, dame una respuesta, ya que eres tan inteligente. Y esa es la pregunta que puede hacérsele uno a cualquier persona que cuestiona lo que Dios está diciendo. ¿Tú estuviste ahí? ¿Dónde estabas tú cuando eso pasó? ¿Te crees más sabio de lo que Dios está diciendo? Y dice después, porque ahí comienza a detallar, dime las medidas de la tierra si lo sabes. Dime cómo sale esta cosa y sale. Ahí hay una cantidad de argumentos hasta llegar al versículo 18, que es lo otro que yo quiero enfatizar. Y es lo siguiente. Ahí la frase, ¿has considerado? Dije, tú tienes una idea. Tú que te crees tan sabio, tú tienes una idea de lo que es la medida de la tierra. Tú no sabes de lo que estás hablando. Tú no llegas a entender eso. Pero como tú te crees sabio, bueno, declárame si sabes esto. Y las declaraciones de hoy, los postulados de hoy, es la misma situación, la misma cosa. El asunto es que muchas de esas cosas se ven tan bonitas y se escuchan tan bien, que si usted no tiene una base sólida de lo que está diciendo las Escrituras, usted termina cediendo ante lo que Dios está diciendo y proclamando algo. Y hay cosas que nosotros no vamos a poder explicar. Por eso, por fe entendemos. Después dice, versículo 19, la otra pregunta. ¿Por dónde va? Y aquí va a hablar de las tinieblas y va a hablar de la luz. Y es donde dice que hay un lugar para una cosa y un lugar para otra cosa. Dice, ¿por dónde va? Y habla de un camino. ¿A una qué? Una habitación, un lugar donde habita la luz. Y ¿dónde está? Que habla de qué? De un lugar donde están las tinieblas. Por eso estamos diciendo, un lugar, una habitación de la luz, y un lugar donde están las tinieblas. Y está diciendo que de pronto, podemos decir, si la Tierra gira sobre su eje en 24 horas, entonces ya pasa por un momento donde está la luz y pasa por otro momento donde está la oscuridad. Pero eso es claro ahí. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Una habitación, un lugar. Y después, ¿y dónde está el lugar de las tinieblas? Porque como tú hiciste eso, tú debes saber las cosas. Y sigue argumentando ahí, dice, ¿qué es lo que hace que eso se dé así? Es Dios. Dice, para que las lleves
a sus límites. Hay unos límites de esos lugares. Límite del lugar donde está la tiniebla, el límite del lugar donde está la luz. Y para que tú entiendas, habla de un camino, dice, entiendas la senda de su casa. Está hablando siempre del lugar, morada, límites. Y lo último, en contexto irónico, eso lo sabes tú. Si tú eres el más sabio, eso lo sabes tú. Y este énfasis aquí, pues entonces, ya que, cuando yo estaba haciendo eso, tú estabas ahí mirando cómo lo estaba haciendo yo. Ya tú habías nacido. Y tú eres, y te decían, nadie sabe eso, solamente Dios. Y por eso Él cuenta la historia como es. Que yo quiero escuchar otra historia por allá. Y aun cuando sé que Dios lo dice de una manera y prefiero creerle aquello, eso es otra cosa de mi parte. Pero si nosotros creemos que la palabra de Dios es la autoridad para nosotros y que la palabra de Dios es revelada por Dios, cualquier otro argumento que creamos que le da explicación a las cosas, pero que va en contra de lo que Dios está diciendo, es algo que debemos rechazar. Por fe entendemos. Y cada uno de nosotros, como estamos diciendo, nosotros tenemos muchas cosas que según Dios están establecidas de esa manera. Nosotros hay muchas cosas que nosotros no las vamos a entender. La mayoría de las cosas. Uno a veces dice, pero ¿esto cómo funciona así? No, si yo no sé cómo funciona, pero si yo dice que eso funciona así, puede ver lo que eso funciona. No, pero a veces la gente quiere explicación, pero no es que. El hecho de que lo entienda o no lo entienda, no va a cambiar las cosas. Porque si Dios no ha dado claridad, no ha revelado los detalles de esas cosas, yo hago mal en comenzar a profundizar y a detallar y a especular sobre cómo son las cosas, si Él no me ha dado esos detalles. Porque aún en contexto de esto uno podría decir, no, que la luz es esto y comienza a explicar una cantidad de cosas que los textos no los están diciendo. Y no es que uno no pueda de pronto dar algunas hipótesis como estamos diciendo, oye, de pronto hay una habitación, porque hay unos textos que están diciendo que la luz está en un lugar y esto está en otro lugar. Ella dice que la separó. Pero son argumentos bíblicos, pero no argumentos de otra clase, que usted si los puede dar, pudiera darlos, pero que en ningún momento vayan en contra de lo que Dios está diciendo. Porque la ciencia debe someterse a lo que dice la Escritura, no la Biblia a lo que dice la ciencia. Eso es, debemos someternos a lo que Dios esté diciendo y no someternos a lo que dice el hombre si la Biblia dice otra cosa diferente. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos dé sabiduría en eso, y voy a leer dos textos últimos para terminar. Son estos. Recuerden en Génesis 3:1, ahí se dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Y esta serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Y eso es la argumentación. En realidad eso fue lo que Dios dijo. Metiéndole a la mujer. Y la mujer se comió el cuento. Bueno, verdad, no, y si no es así las cosas, yo voy a probarlo. Y es lo que pasa. Le metió ahí, con que Dios ha hecho así. ¿No será que tú lo entendiste mal? Ahí está diciendo, fue la mañana y la tarde un día. Pero, no, porque mira esto y esto otro. Bueno, es verdad, no, tienes razón, porque eso. Ahí, con que Dios ha hecho, de pronto tú entendiste mal las cosas. Todo es así. Todo es así. Y el otro texto, recuerden 1 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con astucia que hizo, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y está hablando en un contexto de los falsos maestros.
No está haciendo referencia al engaño de si esto es era geológica o es día, o de lo que habla en Génesis, pero está diciendo de la naturaleza del engaño que la serpiente, Satanás, está buscando siempre tergiversar lo que Dios está diciendo. Y yo debo tener claridad de lo que Él está diciendo en su palabra y pararme en eso de manera sólida. Sin más, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra y ruego que en tu misericordia nos permitas tener claridad y firmeza en lo que tú dices por encima de cualquier otra opinión que vaya abiertamente y claramente en contra de lo que tú has dicho. Danos fuerza, sabiduría y valentía para hacerlo así. En el nombre de Jesucristo. Amén.